Al principio, la Iglesia y el Estado eran uno. Por abuso de ambos lados, los países del continente americano, todos, excepto Costa Rica, decidieron separar la Iglesia del Estado. ¿Cuáles fueron los beneficios? Bueno, número uno, el Estado ya no intervendría en los asuntos y doctrina de la Iglesia. Es decir, que el Estado no decidía la religión del pueblo y declaraba libertad de culto para que los ciudadanos eligieran su propia fe. Recuerden que actualmente hay países como Irán o Arabia Saudita son países donde la Iglesia y el Estado son uno y el Estado obliga a sus ciudadanos a tener una sola religión. Las demás están prohibidas, son perseguidas. 2. El jefe de Estado dejaba de ser un líder espiritual para ser solamente autoridad política. Normalmente el presidente, emperador, rey, dictador era también la cabeza de la Iglesia y ejercía funciones sacerdotales o pastorales, como es el caso del Vaticano, donde el jefe de Estado es también el máximo jefe de la Iglesia. 3. La Iglesia pasaba a ser autónoma. Cada iglesia funcionaría bajo su propia autoridad interna, eligiendo sus propios líderes, dirigentes o pastores. 4. La iglesia no intervendría en los asuntos del Estado. El Estado es la máxima autoridad y puede crear leyes para el pueblo sin pedir opinión o permiso a la iglesia. Es por ello que algunos países han aprobado leyes como el aborto o matrimonio igualitario sin que la iglesia lo pueda evitar. 5. La iglesia se sujetaría a las leyes del Estado. La iglesia está bajo las leyes que dicta el gobierno y como cualquier entidad comercial o política deberá sujetarse, como asimismo lo establece la Escritura. Podemos entender en Romanos 13:1 que dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste, el que se opone a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. En Tito 3:1 también vemos: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y por si fuera poco, en 1 de Pedro 2:13 nos dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, y hacia el Rey como autoridad. Entendemos pues que es aquí donde debería entrar el administrador de una iglesia. Cuidar que la iglesia cumpla con las leyes de gobierno. Entender que aunque la iglesia es autónoma, la iglesia no es independiente. Los ministros son personas preparadas en el área espiritual y entienden todo lo relacionado con las leyes de Dios, pero no están preparados para entender y enfrentar las leyes del Estado. Es por eso necesario que la iglesia tenga a alguien que sirva esta clase de mesa. Él es el administrador. Él es el responsable de entender las leyes del Estado sobre la iglesia, ver que se cumplan y tanto iglesia como miembros estén en cumplimiento con las leyes. Pero desafortunadamente el Estado está cerrando edificios, encarcela ministros y miembros por desobediencia o incumplimiento de las leyes. Nosotros no podemos en el nombre de Dios ser rebeldes. La única rebeldía que se nos permite es nunca dejar de evangelizar aún en contra del Estado. Es por eso que el gobiernos como China y Corea del Norte encarcelan y aún matan a los predicadores. Pero en América no. El administrador debe saber que cada país tiene sus propias leyes concernientes a las iglesias y debe de conocerlas. Por ejemplo, en algunos países las iglesias no pagan impuestos sobre ingresos y sobre las propiedades, como cualquier otro ciudadano o cualquier otra compañía. Sus ministros ordenados no pagan impuestos sobre su salario y ellos tienen libertad para ministrar en cárceles, hospitales y viajar sin restricciones. En otros países los ministros de culto no pueden participar en la política y prohíben a las iglesias tener propaganda
política y oficialmente apoyar a un político, a un presidente o a alguien, o ellos mismos pertenecer a un partido político. Algunos tienen prohibido ocupar puestos de presidentes o senadores mientras sean ministros. Cada país las leyes son diferentes, pero es obligación de la Iglesia respetar la ley y predicar del respeto a la ley y sus gobernantes. Las iglesias deben estar sujetas a las leyes de los gobiernos locales, estatales y federales, cumplir con sus ordenanzas, registrarse como ministros de culto. Las iglesias deben de estar en cumplimiento con las leyes. Es vergonzoso que muchas iglesias se oponen a las leyes y en rebeldía desafían a la autoridad. Aprendamos de Moisés que andando por el desierto, antes de pasar por un reino, enviaba mensajeros pidiendo permiso. Sí, el gran Moisés. El jefe de Israel fácilmente podría haber pensado, tengo un poderoso ejército, además el Señor está con nosotros, así que vámonos sin permiso, por aquí vamos a pasar. Pero él reconocía la autoridad y solicitaba permiso. En Números 21:21 nos dice, entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, déjame pasar por tu tierra. No nos desviaremos ni por campos, ni por viñedos, ni beberemos agua del pozo. Iremos por el camino real hasta que hayamos cruzado tus fronteras. Qué gran ejemplo. Las iglesias de América, la gran mayoría son iglesias rebeldes a la autoridad, desafiantes a las leyes que afectan su libertad, pero débiles e indiferentes ante las leyes que afectan a la familia, la moral y las buenas costumbres. Una iglesia que le es más fácil protestar que orar. Una iglesia a la que le es más fácil salir a las calles a hacer desorden que ponerse de rodillas. Es una iglesia que critica al gobierno por leyes migratorias, pero que se niega a abrir sus puertas a los refugiados y extranjeros. Que exige al gobierno acabe con la pobreza, pero que se niega a dar de comer al pobre. Es una iglesia que manda misioneros al África, pero que es incompetente de evangelizar su propio barrio, pues fortifica sus puertas y ventanas con rejas de hierro para protegerse de sus vecinos y se dan golpes de pecho mientras su barrio se consume en drogas, crimen y prostitución. Iglesia despierta. Eres la luz del mundo, la sal de la tierra. No debes, no puedes iniciar una batalla y ganarla si estás en rebeldía. Si tus ministros, líderes y miembros son desafiantes a la autoridad delegada de Dios. No es con protestas, no es con una desobediencia civil. Así no cambian las cosas, así no cambian las leyes ni cae el tirano. Es con obediencia, clamor, ayuno y oración. Así cayó Faraón. El pueblo no se rebeló, no protestó, siguió en esclavitud, pero su clamor llegaba al cielo y del cielo llegó la liberación. Salieron libres y ricos. Si hemos perdido autoridad, es porque hemos desafiado a la autoridad. Brilla en tu ciudad, en tu barrio, en tu estado, en tu país. Y cuando tu luz esté en lo alto y tu sal lo cubra todo, no buscarás al perdido, él te buscará a ti. No vas a huir de tus enemigos, ellos van a huir de ti. No pondrás rejas a tus edificios, porque el ángel del Señor será tu protección. Iglesia, es tiempo. Prepara a un administrador. Bendiciones.